Bueno, feliz día para todos. Dios les bendiga. Le mando un saludo, un abrazo a todos los hermanos de la iglesia en Sabana y a los hermanos que puedan llegar a escuchar este mensaje por diferentes medios. Hoy quisiera continuar un poco con el tema que estuvimos tocando ayer y antes de ayer sobre la ansiedad y la depresión, que son dos extremos. Ayer varias personas me dejaron varios comentarios sobre el tema de la depresión y, y dieron su experiencia, ¿no? Varios de ellos tuvieron sus experiencias, no es algo aislado, sino que le pasa a mucha gente y le pasa a muchos cristianos. Y han contado su experiencia de cómo han tenido que llevar a cabo su proceso para salir adelante, ¿no? De diferentes situaciones, de la depresión o de la ansiedad y en algunos casos de ambas, ¿no? Y dentro de ese proceso, ellos buscaron las herramientas que tenían a su alcance, ¿verdad? Algunos mencionan ahí acerca de sus terapias, de sus medicamentos, de sus, o sea, del proceso que ellos llevaron a cabo. Y quisiera hacer un comentario sobre eso antes de meterme con los versículos de esta mañana, que a veces uno da por sentado ciertas cosas y más bien mejor aclararlas que darlas por sentado. Eh, Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una enfermedad física, nosotros hacemos nuestra parte humana, pero no podemos hacer nuestra parte humana sin confiar en que el Señor es el que hace la obra. Y viceversa, no podemos confiar en que el Señor hace la obra sin hacer nuestra parte humana. Voy a dar un ejemplo extremo, pero que se aplica a cualquier problema que tengamos de salud, tanto física como emocional. Suponiendo que yo tengo un corte, ¿no? Tengo un accidente, entonces me abro un corte en la pierna. eh, sería tan absurdo que yo ore y no vaya al médico a que me suturen, como que vaya al médico y no ore. Una cosa no impide la otra, una cosa no está contra la otra. Es verdad que yo necesito un profesional que sepa cómo suturar esa herida, que sepa cómo vendar y cómo limpiar y cómo curar, pero evidentemente, aunque el médico o el enfermero me haga la sutura y me cosa de manera perfecta y me vende y me limpie y me ponga lo que me tenga que poner, hay una obra que no puede hacer el médico, que la hace solamente Dios, que es la obra de restauración. Es decir, la costura puede estar perfecta, pero esa cicatrización, esa obra de restauración, la hace el Señor. Lo mismo la Biblia expresa sobre muchos aspectos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que el hombre siembra la semilla y ustedes pueden sembrar la semilla. Todos los seres humanos, aún creyentes o incrédulos, hacen su parte de sembrar la semilla. Y ustedes pueden decir, bueno, la tierra es buena, hay buen sol, hay agua, están todos los elementos materialistamente hablando, debería crecer esa planta por una ley natural. Pero la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. Es decir, nosotros aunque hagamos la parte humana no garantiza el éxito de un proceso, sino que es Dios el que hace el proceso. Y entonces varios hermanos me comentaron ayer acerca de sus procesos, que en cada caso son distintos. Algunos han tenido que ir con un profesional, otros no. Algunos han tomado medicación, otros no. Pero el punto que quiero señalar es que hagamos lo que hagamos para enfrentar el proceso de salir de ese pozo, el que hace la sanidad, el que hace el quiebre, el antes y el después en nuestra vida siempre sigue siendo Dios. El acto de Dios no invalida la parte humana y la parte humana no invalida el acto de Dios. Ayer conté también el caso de dando ejemplos, ¿no? Conté el caso de un hermano que tiene su testimonio en YouTube, él se llama Carlos Arias,
Y él cuenta su testimonio de cómo él estaba en el pozo del alcoholismo. Él estaba en el alcoholismo y no podía salir, estaba con medicamentos psiquiátricos, estaba incluso, estuvo internado por sus frecuentes recaídas, pasaba semanas temblando, semanas completas que no podía hacer absolutamente nada, temblando sin poder dormir, hasta que vinieron unos pastores a verlo en el hospital y le dijeron, si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, tu vida va a cambiar a partir del día de hoy. Y él aceptó a Cristo y a partir de ese día, él comenzó un camino de salida. No todos los problemas se solucionaron en ese mismo día, pero él sintió el poder de Dios que obraba en su corazón y que les daba un nuevo comienzo. Entonces, quiero mencionar eso con respecto a los procesos. Y durante esos procesos que nosotros atravesamos en nuestra vida, para salir adelante, para encontrar nuestro propósito, que espero tocar mañana, Dios mediante, el tema del propósito, Dios promete darnos fuerza para vencer y para salir adelante. Y esto se aplica a todos los aspectos de nuestra vida. Dios promete darnos fuerzas. Elena G. White es muy explícita al hablar acerca de que el ser humano, a través del pecado, a través de la violación de la ley de Dios, va desgastando durante su vida algo que ella llama las fuerzas vitales. No sé cuántos de ustedes habrán escuchado hablar acerca de eso, pero cuando Elena G. White habla de salud, más de una vez, en muchas ocasiones, ella habla de las fuerzas vitales. Cada violación que nosotros hacemos de las leyes de la salud van desgastando nuestras fuerzas vitales. Y una de las cosas que ella menciona también es que los malos pensamientos, como hablábamos ayer, van minando nuestras fuerzas vitales. El resentimiento, la culpa, el temor, bueno, todos los malos pensamientos que nosotros no depositamos a los pies de Cristo van minando nuestra fuerza física. Y hay un deterioro. El hombre se va deteriorando y prematuramente llega la enfermedad, prematuramente llega la muerte, eh, y Satanás se sale con la suya, ¿no? Con respecto a eso. Y es verdad que hay una ley de causa y efecto. Volvemos a lo mismo. Hay una ley de causa y efecto y hay leyes naturales. Si nosotros violamos esas leyes naturales, hay una degradación. Y eso es verdad. Pero justamente para romper, para romper esa esclavitud, es que Cristo aparece en nuestra vida. Los leprosos que estaban en la época de Cristo, en su gran mayoría habían violado las leyes naturales. Habían consumido alimentos que la misma Biblia prohibía comer. Incluso habían endemoniados que habían violado las leyes naturales siguiendo una vida de, de desenfreno y de promiscuidad hasta que Satanás los tomó por completo. Eh, Siempre la degradación es fruto de esa violación de las leyes naturales, salvo dignísimas excepciones, como vemos en el caso de Job, ¿sí? En el caso de ciertas personas que simplemente fueron probadas. Pero en la mayoría de los casos en nuestra vida lo que sucede es que nosotros violamos esas leyes naturales. Pero justamente Dios está para darnos fuerza a pesar de nosotros haber debilitado nuestro cuerpo y nuestra mente a través de esa violación de las leyes de Dios. Y voy a mencionar algunos casos que a mí me llamaron la atención. Aparte del caso de Sansón, que es uno de los casos más paradigmáticos de cómo Dios le da fuerza sobrehumana a cualquier ser humano, tenemos el caso de Moisés en Éxodo 34:28, el caso de Elías en Primera de Reyes 19:8, el caso de Jesús en Mateo 4, del 1 al 2, que cuenta la Biblia que estas personas ayunaron durante 40 días, pero no solamente ayunaron de comida, sino que también ayunaron de agua. Ningún ser humano, humanamente hablando, siguiendo las leyes naturales simplemente, y la ley de causa y efecto, ningún ser humano puede sobrevivir más de
a lo sumo 4, 5 días sin tomar agua. El ser humano sí puede sobrevivir sin comer durante bastante tiempo, semanas. Pero está probado que ningún ser humano puede sobrevivir sin tomar agua. ¿Qué significa esto? Que quien sostuvo, quien mantuvo, quien dio fuerza, quien, contrario a las leyes naturales, les estuvo proveyendo la vida misma a estas personas, fue Dios. Eso significa que no importa cuánto hayas gastado y cuánto hayas minado tu constitución, tu salud, tu intelecto, etc., Dios puede restaurar las fuerzas a aquellas personas que están dispuestas a confiar en Dios. Dios puede dar fuerza sobrehumana, de manera milagrosa, para seguir adelante. Y esto tiene que ver, hermanos, con el descanso en Cristo. Voy a leer algunos pasajes. Uno de ellos se encuentra en Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31. Isaías 40 del 28 al 31. La Biblia nos dice que Dios asiste a su pueblo, asiste a sus hijos, con una fuerza sobrehumana. Dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y esta parte que viene a continuación es la importante. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Todos los ejemplos que nosotros vemos en la Biblia de resurrecciones, de la cura de los leprosos, de levantar paralíticos, de dar vista a los ciegos, ninguno de esos ejemplos está de acuerdo a las leyes naturales de causa y efecto. Son todas violaciones que, que Dios hace de las leyes que Él mismo estableció en cuanto a las leyes de causa y efecto. Por ejemplo, nadie puede caminar sobre el agua, pero Jesús pudo caminar sobre el agua, porque Dios no está sujeto a esas leyes naturales. Todas las personas en esta tierra que pecaron, aunque sea una sola vez en su vida, están condenadas a morir. Sin embargo, Cristo resucitó a Lázaro. La misericordia de Dios permite dar fuerza al cansado. Si alguna persona piensa que por causa de sus pecados, por causa de toda su vida pasada, ya no tiene oportunidad, ya no tiene fuerza, ya no tiene ánimo para seguir adelante, la Biblia promete que Dios tiene el poder, la disposición y el deseo de renovarle las fuerzas a esa persona y multiplicársela. ¿Sí? No por ser merecedor de eso, sino por misericordia, por gracia. Entonces dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjense, hermanos, que allí se menciona algo fundamental. Dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nosotros tenemos que ir constantemente a recobrar fuerzas a la fuente de todo poder y de toda vida, que es Cristo Jesús. No importa si te han diagnosticado algo, no importa si has vivido o has hecho 20 cosas en tu vida que han desgastado tus fuerzas físicas, Dios te dice hoy que Él es el que te da la vida, que tú no estás sostenido solamente por tu propia inercia, por tu propia fuerza, por los pocos puntitos que te quedan de vida ahí en tu cuerpo que malgastaste durante toda tu vida. No estás vivo por eso, estás vivo por su misericordia, y que si tú quieres, Él te puede renovar esas fuerzas, que Él te puede eh, dar fuerza de voluntad para salir adelante. Porque la fuerza de voluntad no es algo que tengamos nosotros. Nosotros, nuestra única parte es entregar nuestra voluntad. Nuestra única parte es decirle al Padre: yo quiero que obres en mí.
Yo estoy dispuesto, como el endemoniado que mencionábamos ayer. Él entregó su voluntad, pero no tenía fuerza de voluntad. Dios fue el que le dio la fuerza de voluntad. Dios fue el que lo restauró. Entonces, este es uno de los pasajes que más me gustaron. Otro muy conocido que ustedes lo deben saber algunos de memoria es el Salmo 23, pero quiero destacar algunas cositas del Salmo 23. El versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Quiero destacar el descanso, quiero destacar el reposo, ¿sí? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios es el que hace descansar el corazón atribulado. Dios es el que da reposo al alma. Esto no tiene que ver con inactividad, lo mencionábamos ayer. Los corazones que más están en calma con Dios, que más están en reposo con Dios, son las personas más activas en su vida diaria. Más trabajadores, más productivos, más diligentes, más atentos, más felices, más serviciales. Son cristianos que reflejan el carácter de Cristo a la sociedad que le rodea. ¿Qué estamos reflejando nosotros, hermanos, a los que nos rodean? ¿Estamos reflejando gozo, alegría de corazón? ¿Estamos reflejando palabras de ánimo y de aliento a aquellos que están cansados a nuestro alrededor? Si esto no es así, es porque en nuestro corazón no hemos hallado el reposo, no hemos hallado el descanso, no le hemos entregado todo. Cuando hablo de entregarle todo, muchas veces la gente dice, bueno, no, pero yo ya abandoné tal práctica, abandoné tal otra, dejé de comer esto, dejé de hacer aquello, ya no me reúno con fulano, o sea, abandoné las cosas del mundo. Y eso está bien, pero no me refiero a eso con entregarlo todo, me refiero a entregarle todos nuestros pensamientos que nos quitan la paz. ¿Qué pensamientos nos quitan la paz? La culpa. ¿Cómo podemos librarnos de la culpa? Pidiendo perdón por los pecados que nos han generado esa culpa. El resentimiento, pidiendo perdón a Dios por odiar o por no perdonar a otras personas y perdonarlas, ¿sí? El temor, acercándonos al Señor y poniendo nuestra confianza en Él y diciendo, Padre, yo tengo miedo de todas estas cosas que pueden llegar a pasar, pero no están bajo mi control, Padre, las pongo en tus manos y yo quiero descansar en ti, quiero reposar en ti. Cuando Dios pone esa paz, cuando Dios pone ese descanso, no importa por dónde andemos, vamos a hacer luz para los que nos rodean. No importa en qué situaciones estemos, vamos a ser de bendición para el mundo. Fíjense lo que dice el versículo 3 y 4, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Cuando Dios pone paz en el corazón, reconciliación con Él, es la única manera de andar en camino de justicia, porque si no, no podemos. Ningún corazón que esté atribulado con las cargas de la culpa, el temor, el resentimiento o cualquier mal pensamiento raíz de amargura, está capacitado para obedecer la ley de Dios. Es imposible. Solamente cuando Dios pone paz en el corazón, podemos andar por sendero de justicia. Y dice el versículo 4, que es uno de los que más me gusta, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La Biblia no le promete al Hijo de Dios, no le promete a su pueblo que no vayan a existir problemas. Es más, van a haber valles de sombra y de muerte. Jesús lo dijo en otras palabras, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Aquí lo dice de esta manera, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, aunque esté en lugares peligrosos, porque ahí escuchaban los testimonios, ¿no? De cómo estamos en este mundo de pecado, donde hay no solamente hay peligros, hay dolor, hay sufrimiento. Ayer justamente me escribió un hermano de República Dominicana, un hermano pastor, el pastor Robles. Él perdió una sobrina, creo, en ese accidente
en ese derrumbe que estuvo allá en República Dominicana, y él nos escribió para contarnos acerca de eso y, y cómo este familiar que él perdió allí era inconverso, ¿no? Y cuántas personas, si bien no sabemos en la intimidad del corazón, porque Dios solamente lo conoce, pero cuántas personas van al descanso sin haber encontrado la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Qué tremendo, ¿sí? Vivimos en un mundo, sí, que es oscuro, pero los hijos de Dios van a ser luz en ese mundo oscuro. En un mundo donde hay tristeza y angustia, los hijos de Dios van a reflejar el gozo y la paz de la salvación que solamente Cristo puede dar. Y van a tener una fuerza de voluntad que no va a ser propia, no va a ser natural. Va a ser una fuerza sobrenatural dada por Dios para cumplir su misión y cumplir su propósito. Quiero compartir un texto que creo yo providencialmente el hermano compartió también esta mañana, lo mencionó, que está en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, que dice Jesús hablándole a la multitud, y yo siempre digo, ¿no?, que si tuviéramos que resumir todo el Evangelio, todo lo que la Biblia dice, yo lo resumiría en dos palabras de Cristo, en dos versículos de Cristo, dos expresiones que resumen todo lo que una persona tiene que saber, ¿sí? Una de ellas es esta que vamos a leer ahora, Mateo 11, versículos 28 al 30, que dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios sabe, Cristo sabe que nosotros estamos trabajados y cargados, que todas las cosas de nuestra vida van cargándonos de malos pensamientos, de malos sentimientos, y que eso hay que llevarlo a Cristo. No solamente una vez cuando hemos conocido a Cristo, una vez allá cuando escuchamos del Señor, sino diariamente debemos ir a Cristo y llevarle todas nuestras angustias y tristezas. Dice: venid a mí, yo les daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Antes de desmenuzar un poquito estas palabras, ¿cuáles son las dos palabras de Cristo que resumen todo el Evangelio? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, eso es salvación. Y la otra palabra de Cristo es: permaneced en mí, separados de mí, nada podéis hacer. Eso es santidad. La salvación, la justicia imputada, y la santidad, la justicia impartida. En esto se resume el Evangelio. Venir a Cristo y después permanecer en Cristo. Y ambas cosas se hacen por la fe. ¿Qué significa que se hacen por la fe? Que hay que creerlas y aceptarlas. Y es más, hay que decirlo. Hoy estoy con Cristo. Hoy voy a descansar en Cristo. Hoy Cristo va a ser mi pastor y nada me faltará. El Señor me va a hacer descansar. Me va a dar las cosas necesarias. Tenemos que decirlo muchas veces, hermanos, porque cuando lo decimos, eso se graba de una manera diferente. La sierva del Señor lo habla bastante a esto, ¿no? Nosotros, nuestra mente cree y acepta las cosas que decimos. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos palabras ociosas, porque llegamos a creerlas, ¿sí? Entonces fíjense, dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Un yugo, mis hermanos, es algo que une dos animales, dos bueyes, para arrastrar un arado. Yo he visto varios yugos en el campo. Es una madera, es un tronco, digamos, tallado, que tiene dos hendiduras para los lomos de los dos animales, que van a estar juntos tirando el arado, van a estar juntos llevando la carga. Pero por lo general, cuando ustedes vean un arado, cuando ustedes vean el yugo, ustedes van a ver siempre que uno de los dos huecos de ese arado es más grande que el otro, porque siempre se junta un animal más grande con uno más pequeño. Esto tiene una enseñanza muy importante para nosotros.
Yo les hago una pregunta. Si Cristo trabaja conmigo, si yo trabajo con Cristo, si yo llevo el yugo juntamente con Cristo y voy a la par con Cristo, ¿quién piensan ustedes que va a llevar la carga más pesada? La va a llevar Cristo Jesús. Él quiere llevarla. Nosotros somos los que no le dejamos. Nosotros somos los que decimos, yo voy a llevar toda esta carga. Y Él quiere que descansemos en Él. Dice algo más, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese aprended de mí que soy manso y humilde de corazón significa, mírenme a mí, contémplenme a mí, escúchenme a mí, caminen conmigo, anden conmigo. Aprender de Cristo significa mirarlo, contemplarlo. Y como mencionábamos antes, somos transformados por contemplación. Y la palabra final dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente las almas que están en reposo, que están en paz, que están en descanso, son aquellas que renuevan sus fuerzas para seguir adelante. Porque si no se entra en el reposo del Señor, si no se entra en el descanso de Cristo, la mochila se va haciendo cada vez más grande y más imposible de llevar, hasta que en algún momento el ser humano colapsa y se entrega directamente a Satanás, ya sea para irse al mundo o simplemente viene la degradación y la muerte. La única manera de seguir adelante es hallar reposo y renovar nuestras fuerzas en Cristo Jesús. No hay otra manera. Salmos 94, versículo 19 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Salmos 94, 19 es una perla preciosa porque habla justamente de cómo somos los seres humanos. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Nosotros cargamos nuestra mente, la cargamos, asumimos muchas cosas, incluso asumimos cosas que no nos corresponden, porque yo comprendo cuando el pecado hace mella en nosotros, y, y eso es normal que suceda. El pecado, nuestras malas decisiones, todas las cosas que nosotros hacemos mal, nos van cargando, eso tenemos que ponerlo a los pies de Cristo. Pero saben que a veces nos cargamos con cosas que no nos corresponden. A veces nos preocupamos por cosas que no han sucedido y a veces cargamos con, con culpas o con cosas que otras personas hacen. Y eso no debería ser así. Aun cuando esas cargas provengan de nuestros pecados y nuestras malas decisiones, o aun cuando esas cargas vengan de otras cosas que son externas a nosotros, debemos depositarlas a los pies de Cristo. La consolación de Cristo va a alegrar nuestra alma. Romanos 15, versículo 13 dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz y en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios quiere llenarnos de gozo y de paz. Yo sé que le hablo al mundo en general porque mi idea siempre es que el mensaje vaya para el mundo en general, para el mundo incrédulo, pero en especial en esta mañana estamos hablando a cristianos, a gente que ya ha aceptado a Cristo. Y nosotros tenemos que hacer nuestra autoevaluación. ¿Soy de bendición para los que me rodean? ¿Transmito el gozo y la paz de Cristo? ¿Tengo palabras de consuelo y de ánimo para los que me rodean? ¿Los desanimo yo a ellos contándole mis propios males? Elena G. White habla mucho acerca de esto en El Camino a Cristo. Siempre voy a recomendar ese libro para todo el mundo debería leerlo. Y ella menciona allí que cuando no le llevamos todo a Cristo en nuestra oración privada, no le llevamos nuestras dudas, nuestros temores, todos nuestros pecados y todas esas cosas, como el ser humano tiene la necesidad de expresar esos sentimientos, ¿a quién se lo expresamos? A los que nos rodean. Entonces, si yo tengo dudas y yo expreso esas dudas no a Dios en mi culto privado, sino que expreso esas dudas en público, puedo estar afectando la fe de otras personas. Pero Dios quiere que mis dudas y temores se los ponga delante de Él.
Si yo pongo mis dudas y temores delante de Él, lo que voy a tener para los que me rodean son siempre palabras de bendición, son siempre palabras de ánimo. Ahora, si yo no pongo todo lo malo delante de Él, como tengo necesidad de hablarlo, lo voy a estar regando por ahí. Y entonces cuando los que me vean, con las personas que me asocio, van a ver que soy una fuente de palabras de muerte para muerte, en vez de ser palabras de vida para vida. Dios puede renovar nuestras fuerzas, Dios puede darle fuerzas al cansado, no hay nada imposible para el Señor, no importa cómo hayas malgastado tu vida, no importa lo que hayas vivido, y siempre hablo de casos extremos, ¿sí? No importa lo que haya pasado, Dios puede darte nuevas fuerzas. Lo único que tenés que hacer es ir a Cristo, descansar en Él, morir al yo, entregarle todas esas cargas a Él, confiar en que Él día a día, paso a paso, y si puedes declararlo y decirlo, creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si puedes declararlo, Satanás huye a esas declaraciones. Por eso es que nuestras oraciones muchas veces son así. Padre, perdona todos mis pecados. No confesamos nuestros pecados. No declaramos que Él es nuestro Señor y Salvador. No lo confesamos públicamente. Pero cada que lo hagamos, reforzaremos esa idea en nuestra mente y nuestra fe se aferrará con todas sus fuerzas a esas ideas. Si declaramos lo contrario, yo no puedo, Dios no me quiere, Dios no está conmigo, si declaramos eso, nuestra mente lo va a creer y lo va a reafirmar, lamentablemente. Todo lo que digamos va a repercutir en nuestra vida. Por eso es que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. En esta mañana yo le invito a todos aquellos que puedan llegar a escuchar esta palabra, que puedan confesar con su boca que Jesucristo es su Señor y Salvador, que puedan decir yo descanso en Cristo y mi confianza está en Él, descanso en Él y Él me da fuerza cada día para vencer. Que Dios les bendiga.